Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder ministrar su palabra. Les cuento que esta palabra fue nacida en la semana de que nuestros pastores estuvieron de vacaciones. Y cuando los ministros de altar se acercaron y me dijeron, ya tú tienes un mensaje listo, ¿puedes compartirlo? Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿ese mensaje realmente es para este día, para el martes? Y el Señor, sentí bien fuerte en el corazón que me dijo, no guardes el maná. Así que vamos a soltarlo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que me acompañen a la base bíblica que se encuentra en Mateo 6, versículo 10 al 11. Mateo 6, del 10 al 11. Y la palabra del Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aleluya. Esa oración la encontramos en diferentes pasajes de los libros de los evangelios. Se pueden sentar, mis amados. Tanto en Mateo 6, donde Jesús estaba hablando a la multitud, el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, como también se encuentra en Lucas 11:2, donde uno de los discípulos le pidió que les enseñara a orar como Juan les había enseñado a sus discípulos. Los discípulos habían estado con Jesús, lo veían cómo actuaba, escuchaban lo que hablaba, lo que hacía. Y Jesús, siempre ellos veían que Jesús buscaba la presencia del Padre en el secreto y sacaba esos momentos para orar a solas con Él. Jesús le enseña tanto a sus discípulos como a la multitud cómo hacer las cosas. Dentro de esa oración mostraba que debíamos reconocer que Él es Dios, lo santo de su nombre, pero también le enseñó a realizar peticiones. Pero la primera petición que le enseña a los discípulos fue, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Repito, venga tu reino. Aunque esta oración es una oración base, a veces la tomamos a la ligera o muchas veces se repite en muchos lugares como el papagayo, sin tomar el detenimiento de entender que Jesús era lo que nos estaba enseñando. Sabemos y creemos que el Señor regresará pronto, amén. Y pronto es más pronto de lo que antes era. Pronto es pronto. Ya las señales están cumplidas y solo nos queda esperar. Él prometió que vendría y Él cumplirá. Pero nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos, como iglesia suya, ¿debemos sentarnos a esperar? La respuesta es no. No podemos sentarnos y quedarnos inactivos sin hacer nada. Aunque ciertamente estamos en modo de espera, esperando su regreso, no podemos dormir como los demás, sino que debemos activarnos a ser una iglesia despierta, lista, preparada y activa. Una iglesia que pone las manos en el arado y no mira atrás. Una iglesia decidida a tomar firmeza y posición. En esta oración Jesús dijo, venga tu reino. Y venga está en un tiempo verbal que es en el presente. Venga está en modo presente y en modo imperativo. Y imperativo es que es para ejercerse de inmediato, con urgencia. Amén. Él no dijo que dijéramos, vendrá tu reino. Él no dijo, vendrá tu reino. Él dijo, venga tu reino en el ahora. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Debemos entender que nosotros, aunque pedimos, Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, el decir venga tu reino no es solo para el futuro, sino también para el ahora. Ese venga tu reino no es solo
para cuando Él tome el completo dominio y establezca su reino eterno, porque ya Él tiene el dominio. Ya Él tiene la completa autoridad de todas las cosas. Y esa oración me enseña a acceder a su reino aquí y ahora. Debemos ser una iglesia, no tan solo esperando la proximidad de la implementación de su reino eterno aquí en la tierra, sino vivir con Él, estableciendo su reino en el presente. Dios no quiere que vivamos un evangelio a medias. Él quiere que como hijos y como iglesia tomemos posición y posesión. Posición del lugar correcto. Posición de estar en un lugar específico en el mapa, en el lugar preciso, en el momento preciso. Posición de reyes y sacerdotes, pero también posición de defensiva y ofensiva. Y aquellos que juegan, ¿verdad? Saben que la defensiva es una cosa y la ofensiva es otra. Él desea que tomemos posición de hijos con el reconocimiento e identidad de quienes somos en Él. Él desea que tomemos también posesión de su autoridad para utilizarla aquí en la tierra, adquirir su autoridad por medio de la sangre de Jesucristo para ejercerla. La autoridad que Él nos entrega no es para utilizarla cuando vayamos al cielo, sino para ejercerla aquí en la tierra. No para quedarnos con ella, sino para declararla en su nombre, para que ejerza para lo cual se está llamando y se está hablando. Amén. Para que tenga una acción. Él tiene dominio de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay ni una hoja que se mueva sin su consentimiento. Sin embargo, hemos dejado a veces que el enemigo tome demasiado terreno. Dios no viene a buscar una iglesia con la mejor estructura, o la más grande o la más lujosa. Él no viene por una iglesia con el mejor audio, las mejores luces o las mejores cantantes y músicos o las mejores danzas, o que haya incluido la moda de los clubes o café. Si se tienen, qué bien, se disfrutan, gloria al Señor. Pero lo que Dios viene a buscar es una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, pero también una victoriosa. Dios viene a buscar una iglesia posicionada, una iglesia poderosa en su espíritu, una que irradie su luz, que resista al diablo, pero que también lo haga retroceder. Con defensiva para resistir, con defensiva para proteger los ataques del enemigo, tanto para uno como individuo, como para los hermanos en la fe. Con ofensiva para avanzar hacia la meta, a esa mesa que es el premio del supremo llamamiento de Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Con ofensiva para ganar almas, arrebatándola de las manos del enemigo. Dios busca una iglesia que sepa clamar e interceder ante el Padre desde la posición de siervo, pero también de la posición de hijo, cubiertos con la sangre de Jesucristo, pero también con el aroma de su sangre. Él quiere un pueblo como el de Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay un sí y entonces, una causa y un efecto. Un pueblo que se humilla ante Él, que invoca su nombre, que ora, que busca su rostro. Un pueblo que reconoce sus fallas y se arrepiente. Entonces Él nos perdonará y sanará la tierra. Ese es un venga a su reino. Él desea una iglesia que no sea de momentos. Una iglesia con compasión, que muestre su amor por las almas, pero también que ame a su prójimo como a sí mismo. Si realmente amas a tu prójimo, no harás nada que lo afecte, no harás nada que lo lastime. Él desea una iglesia también fructífera en los dones y frutos de su espíritu. No para quedarse con ellos o para exhibicionismo de domingo, sino para establecer su reino en el aquí y en el ahora. Él dijo que mi casa será llamada casa de oración.
Así que debemos también ayunar y orar. Se tiene que convertir en un hábito y no en una respuesta a la convocatoria de nuestro pastor o de un líder. Tenemos que leer la palabra y tener fe. Y más que leerla, vivirla. Vivirla. Santo eres, Señor. En Marcos 17, versículo 14 al 21, no tienen que buscarlo, voy a narrar. Nos narra la historia de un padre que fue hasta donde Jesús, pidiéndole una petición, porque él tenía a su hijo endemoniado. Y llegó este hombre y se postró delante de Jesús. Y le pidió y le dijo que por favor que lo ayudara, ¿verdad? Ya lo habían llevado anteriormente a los discípulos y los discípulos no habían podido sacarle al demonio. En ese pasaje a mí me llama la atención 3 fuertes declaraciones que Jesús hizo. Y fueron declaraciones a sus discípulos. Dijo: oh generación incrédula y perversa. O sea, que somos malos y no creemos lo suficiente. Siento como si fuera que tú no crees lo suficiente, una fe floja. Número 2, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo siento la frustración y la decepción que debió sentir Jesús en ese momento. Yo no sé cuántos padres hay aquí. ¿Cuántos padres y madres? ¿Cuántos de nosotros a veces esperamos que nuestros hijos hagan las cosas de la manera en la cual nosotros les enseñamos? Pero ellos hacen todo lo contrario. Yo no sé, ¿quiénes de ustedes? Yo no. Les ha dicho, ¿qué ustedes harán sin mí? ¿Qué ustedes harán sin mí o el día que yo no esté? Un día de esto yo me voy a ir para Japón. O aquellos que son más radicales dicen, voy a irme para la luna. Y yo quiero saber qué ustedes van a hacer cuando yo no esté. Sentí como si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Porque es hora de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, vivir un evangelio con esa firmeza, esa fe. Así como Él nos los enseñó y nos los dejó en sus palabras, sumergirnos en eso. Sin fe es imposible agradarle. A ustedes les he enseñado lo que hago. A ustedes les he enseñado cómo hacer las cosas. Y aún así no hacen lo que les enseñé. Jesús reprendió al demonio y salió del muchacho y quedó sano en ese mismo momento. Gloria a Dios. Los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y Jesús les dijo, por su poca fe. Sin fe no puede haber un venga a su reino. No pudieron echarle por su poca fe. Y la fe es algo que debe crecer. Empieza como un granito de mostaza, pero debe ser abonada para que crezca y se convierta en un árbol gigante. Nuestra fe no puede quedarse como un grano de mostaza. Debemos activarla cada vez más. Debemos tener ese tipo de fe, pero no tan solo eso. Jesús dijo, esa clase de fe, esa clase de demonio no sale sin ayuno y oración. Son claves para ver su voluntad y experimentar su autoridad, pero también es necesario vivir según su palabra. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y Jesús en la oración dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Su voluntad como en el cielo, donde no hay enfermedad, sino salud. Donde no hay esclavitud, sino libertad. Donde no hay escasez, sino plenitud. Donde no hay oscuridad, sino luz. Donde no hay muerte, sino vida.
Jesús quiere que las mismas cosas que Él hizo, las hagamos y mayores, porque Él va directamente al Padre. Dios quiere establecer su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Pero no recibimos las cosas porque no pedimos conforme a su voluntad. Muchas veces empezamos a pedir, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Y comenzamos en esa búsqueda, una búsqueda de conocer cuál es su voluntad, cuando lo que debemos es buscarlo a Él. Buscar primeramente su reino y su justicia. Todas las demás cosas os serán añadidas. Es en su presencia, y es su presencia que Él nos revela cuál es su voluntad. Comenzamos a venir buscando a un ministro, a un pastor o un profeta que me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando Dios lo que quiere es revelarse a nosotros mismos en el secreto. Comenzamos a movernos de una iglesia a otra buscando el mensaje que queremos escuchar. Cuando lo que debemos de buscar es su justicia. Cuando debemos de buscar su presencia. Él se encargará de revelar sus planes a su tiempo, porque a veces cuando nos dice las cosas en el tiempo que no es correcto, a veces boicoteamos nosotros mismos la palabra del Señor. Queremos que se haga su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y queremos que seamos de esos que Dios quiera usar. No podemos ser conformistas y tenemos que tener hambre. Hambre por Él. Hambre por Él. Hay personas que tienen hambre de poder. Hay personas que tienen hambre de ser primero. Hay personas que tienen hambre de exposición. Hay personas que tienen hambre de éxito profesional, hambre de riquezas, hambre de venganza, hambre de justicia, por mencionar algunos ejemplos. Pero dependiendo del hambre que tengas, te vas a mover en la búsqueda de saciar esa hambre. Repito, dependiendo del hambre que tengas, te vas a mover en la búsqueda a saciar esa hambre. Dice la palabra que hubo hambre en la tierra de Canaán para los tiempos de Jacob. ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob? Fueron a buscar alimento a Egipto. Si tienes hambre, tienes que levantarte y buscar. El que tiene hambre de éxito trabaja por ello para alcanzarlo. El que tiene hambre de riqueza va a comenzar a trabajar en exceso o va a buscar la manera de aumentar esa riqueza. Así tenga que perder su corazón en la avaricia y en el amor al dinero. Si tienes hambre por las cosas incorrectas, en búsqueda de ellas se van a convertir en ídolos. Porque vas a movilizarte a buscar esa satisfacción de esa hambre sin importar qué. Sin embargo, Dios quiere que tengamos hambre por Él. Hambre por Él. Y Él nos enseñó a orar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. Alinearnos a su voluntad desata su pan. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay que ir a Él y creerle. Debo tener hambre por Él y buscarlo. El que tiene hambre se levanta y busca. Si tuviéramos hambre por Él, realmente, no estoy juzgando, pero si tuviéramos hambre por Él, los servicios de la iglesia no estarían vacíos. Es triste ver cómo por conciertos seculares hacen fila, pero sin embargo para la casa del Señor no lo hacen. Y debemos de orar e interceder para que el Señor ponga esa hambre en la tierra. Si tuviéramos hambre por Él, valoraríamos los tiempos con Él como prioridad. No pondríamos excusa. Es que tengo que dormir porque mañana trabajo. No preferiríamos pasar el fin de semana maratoneando en Netflix.
y buscaríamos primero a Dios y su reino y su justicia. Decimos, es que tengo que tener balance. ¿Cuál balance? Primero es Dios en tu vida, de todo lo demás Él tendrá cuidado. Tenemos que buscarlo a diario. Jesús tuvo hambre física, y deseo que me acompañen a Mateo 4, del 1 al 4. Mateo 4, del 1 al 4. Aleluya. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dile al que está a tu lado, tuvo hambre. Aleluya. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que pon pan de vida en tu boca. Cuando tenemos hambre y dependiendo de su tipo, vendrá también el enemigo a ver cómo puede tentarte. A Jesús trató de tentarlo. Si tu hambre es por éxito, lo usará para tratar de desviar tu mirada de Cristo. Puede ser que utilice malas asociaciones con personas incorrectas, puede darte malos consejos. Puedes también, si deseas ser primero, puedes comenzar a tratar de pisotear para tú exaltarte. Si es por dinero, va a tratar de darte malas asociaciones para que hagas cosas de corrupción, por ejemplo. Pero si tu hambre es por Dios y su palabra, su reino viene a tu vida y el hacer su voluntad te es agradable. Su pan y su palabra se atesora en tu corazón y comienzas a vivir en su llenura. Y cuando venga el tentador vas a saber decirle, el escrito está. Podrás resistir al diablo y sabrás cómo hacerlo retroceder, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te da el poder para vencer. Dios te dará todas las cosas por añadidura. Jesús, luego de esos 40 días, estaba con hambre, pero lleno. Dos ideas completamente opuestas. ¿Cómo puedo yo tener hambre pero estar lleno? ¿Cómo puedo yo sentirme lleno aunque tengo hambre física? Tenía hambre física, pero estaba lleno del Espíritu. El diablo vino a tentarlo, pero Jesús le citó la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ten hambre por Dios y su presencia. Tenemos que llenarnos de su palabra y dejar el conformismo y las excusas a un lado. Cuando estamos llenos de su palabra, sabremos reconocer si las palabras que escuchas son correctas y alineadas a Dios o no. Sabremos discernir las palabras que son palabras de carne y cuáles son frutos del Espíritu. Por más bonitas y correctas que parezcan, sabrás diferenciarlas. Cuando no tienes hambre verdadera, comienzas a buscar lo que más se ajusta a tu paladar. Te vuelves malamañoso. Es que predicó muy fuerte. Y la palabra de exhortación empezamos a decir, es que esa parte me gustó, pero esta otra parte no me gustó. Es que hoy tengo deseos de escuchar una palabra que me motive o me empodere. Es que yo deseo una palabra que la puedo conseguir en la iglesia X o con el predicador Y. Y comienzas a desnutrirte espiritualmente por estar buscando comida de fast food. Y empiezas a decir, es que la palabra estuvo me. Ese es el nuevo vocabulario de los jóvenes, me. Empiezas a ver defectos donde no los hay. O comienzas a buscar otra cosa más importante que te llene y empiezas a alejarte de la búsqueda de su presencia y de su pan. Te alejas poco a poco de la intimidad, del secreto, de la intimidad, del aposento. Así que no dejes de alimentarte de la palabra de la casa. Aquí hay dieta balanceada. Aquí hay dieta balanceada. Hay palabra de aliento, pero también hay palabra de corrección. Y damos gloria a Dios por eso. También acompáñenme en Amós 8:11, versículo 11. Amós 8:11. Y dice, he aquí,
Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Tenemos que creer que ese tiempo es este. Tendremos que empezar a creerlo, pero con fuerza, no con una fe floja, sino con una fe poderosa, fuerte. Tendremos comezón de oír su palabra y entenderemos que solo Dios puede llenarnos. Dios te llena de su Espíritu Santo, el cual hace morada en ti. Y Él nos ayudará en hacer el querer como el hacer su voluntad. Comienzas a crecer en Él y su fe se vuelve cada vez más grande. Tu fe aumenta y esa fe te hace reconocer que su reino viene a ti en el mismo momento en que lo confiesas como tu Señor y Salvador. Y la manifestación y experimentación del reino es cuando comenzamos a querer vivir de acuerdo a su palabra, pero es a toda su palabra. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Es creer que Él lo puede hacer y quiere hacerlo. A mí este pasaje me encanta cuando Él le dice, si quieres puedes sanarme. Y Él dice, si quiero. Tú le dices, si quieres puedes sanarme. Y Él te dice, si quiero. Tú le dices, Señor, si tú quieres proveerme. Y Él te dice, si quiero. Tú le dices, si quieres desata a mi hijo. Y Él te dice, si quiero. Esa es su voluntad. Si lo que hacemos es lo que queremos y está alineado a Él, Él le dice, si quiero. Se establece su reino en la tierra. Él desea que estemos alineados a su voluntad, con hambre continua de su presencia y llenos de su Espíritu Santo. Su reino se establece en todo lo que hagamos, pero no solo como nosotros como individuos, sino para extender su reino a otros y manifestarlo a otros. No es solo para ti, es también para otros. Hay que perseguir esa hambre con fe. Si yo deseo más, busco más. Cuando no tienes hambre suficiente, te empalacas con cualquier dulce. Pero cuando tienes hambre de verdad, hasta la palabra más amarga y fuerte te sabe dulce. Leo su palabra, la vivo y aún si corrige, deseo más. Si no nos disponemos a buscar más en el secreto y a puerta cerrada con ayuno y oración, la palabra que lancemos no tendrá el efecto que queremos ver. Así como les pasó a los discípulos con el endemoniado. Venga tu reino. Debe venir primero a nuestras vidas. A pesar de las situaciones que enfrentemos, Él se manifiesta. Debemos buscar su llenura, su unción, buscar su voz, buscar su presencia, buscar su bautismo, morir a nosotros mismos para que Él sea glorificado. Que podamos decir, ahora no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Buscar que nos llene más que el día de ayer. Yo he escuchado predicadores que dicen que si tú estás lleno no puedes no puedes llenarte más. No se puede llenar lo que está ya lleno, refiriéndose al Espíritu. Pero Dios obra de manera diferente. Él llena lo que está vacío, pero también llena lo que está lleno de Él hasta rebosar. ¿Y rebosar es qué? Sale del vaso. Lo hace rebosar. Nuestra copa debe estar rebosando. Y de lo que hay adentro saldrá e impactará a todos los que están a nuestro alrededor. Cuando un líquido se derrama, sabemos, ¿verdad?, que se forma un reguero de todo el líquido y afecta a todo lo que está alrededor. No se puede contener. Así mismo es cuando nosotros estamos llenos de Él. No va a poder contenerse y va a tener que hacer un efecto en todo nuestro alrededor. Deja que el Espíritu Santo te llene y rebose. Pídeselo. Eso se pide. Señor, lléname. Cuando un vaso tiene un líquido con impurezas, tú ves las impurezas, ¿verdad? Pero entonces cuando empiezas a echarle esa agua cristalina, al principio tú ves cómo va cambiando esa agua, cómo va cambiando. Y se va cambiando todo lo que está dentro, se quita la impureza hasta que se renueva por completo. Y lo vas a poder
ver, se ve. Así que déjate sobrellenar por el Señor. Su reino se manifiesta a través de sus vasos, pero esos vasos deben de ser vasos limpios y de honra. Ya casi estoy terminando. Los discípulos no pudieron sacar a aquel demonio y a Jesús le molestó haciendo aquellas declaraciones. Pero ellos aprendieron del maestro. Y esos discípulos que vimos en esa historia, podemos ver que no son los mismos discípulos que se vieron en los hechos. Podemos ver cómo ellos fueron llenados del Espíritu Santo y ellos comenzaron a manifestar su reino. Reprendían en el nombre de Jesús y la gente era libre. Predicaban y se convertían miles. Incluso la sombra de Pedro sanaba al pasar por los enfermos, los sanaba. Porque no era su sombra, sino la sombra del Dios Altísimo que estaba sobre él. Queremos ver sanidades, milagros y prodigios. Queremos hablar con denuedo su palabra. Debemos subir nuestro nivel de oración. El que ora, que ore más. Y el que no ora, que comience a hacerlo. No una oración para que nos vean orando, sino para que Dios la escuche. Y si está alineada su voluntad, se haga como en el cielo, aquí también en la tierra. Porque no recibimos porque pedimos mal. Así que tenemos que aprender a cómo pedir conforme a su voluntad. Dios quiere cambiar la atmósfera de donde estemos con su presencia. Jesús habitaba en una atmósfera del reino. Él es esa atmósfera. Él establecía el reino donde quiera que se paraba. Juan el Bautista gritaba: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y apuntó a Jesús, diciendo: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nunca se apuntó a sí mismo, sino que apuntó a Cristo. Así tenemos que hacer nosotros, apuntar a Cristo. Cuando veamos que Él empieza a hacer los milagros y prodigios a través de nosotros, porque Él lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Apuntemos a Cristo. Es Él el que hace los milagros y prodigios al ser usados por Él para establecer su reino. Habitar en esa atmósfera de reino no significa que no tendremos pruebas, no significa que no tendremos traición, azotes o incluso la muerte. Jesús las vivió todas, pero a pesar de ellos en esa cruz, con su cuerpo y carne lacerada, aún con su dificultad para respirar, Él le extendió el venga a su reino al ladrón que le confesó allí en la cruz. Aún en su momento más difícil, amó a su prójimo y culminó la voluntad del Padre con su muerte y resurrección aquí en la tierra. Él, en medio de su dolor, levantó su voz y pidió al Padre que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. Aún allí nos demostró su amor y con su muerte nos aseguró que tendríamos victoria en Él y con Él. Tenemos que reconocer que su reino es eterno, su dominio no tiene fin. Con su muerte y con la impartición de su Espíritu Santo en nosotros, nos dio autoridad delegada para recuperar el terreno perdido. Así que te exhorto que comiences a hablar en su nombre y ordenarle a los vientos. Establece su reino con tu alabanza. Establece su reino con tu voz y con tu vida. Venga tu reino, es una orden para que se establezca su voluntad inmediatamente con carácter de urgencia. Su reino llegó cuando Él vino, pero no se fue cuando Él fue a preparar morada para nosotros. Su reino se quedó con aquellos que creen en Él, para seguir siendo establecidos en cada oración, en cada clamor, en cada intercesión, con cada caminar en las calles, en nuestras casas y en nuestras reuniones. Si nosotros estamos en Él, Él está en nosotros, no para quedarse quietos, sino para manifestar su reino. Esa es la iglesia que Él viene a buscar, una iglesia ejerciendo su reino, como en el cielo, aquí también en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya.